Nombre es ok, buenos días. Mi nombre es Moisés Nava. Soy auxiliar de investigación del proyecto Teotihuacán, Archivo de la Palabra, perdón. He trabajado en proyectos como Teotihuacán 100 años de memoria. He trabajado en colaboración con el Centro INA del Estado de Tlaxcala. Este, He estado alrededor de 5 años trabajando en el Archivo de la Palabra y me he desarrollado principalmente en generar contenido audiovisual para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. El día de hoy les hablaré sobre mi ponencia que se titula El PCI Teotihuacano de Manuel Guamio al presente, experiencias desde el proyecto Teotihuacán 100 años de memoria. Eh, Antes que nada, pues quisiera comentarles que, como ya había dicho antes, el proyecto Teotihuacán 100 años de memoria nace bajo la premisa de crear políticas de vinculación entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA, que está representado allá en Teotihuacán por la Dirección de Zona Arqueológica de Monumentos Arqueológicos de Teotihuacán, que es como el primer contacto que hay entre el INA y los pobladores de la localidad. Y pues este proyecto se da a raíz de todos los conflictos que hemos venido como conociendo y que se han venido dando un poco a la luz, como el proyecto que hubo apenas de construcción, ¿no? En la Poligonal B, que es una zona de amortiguamiento para la mancha urbana, donde se prohíbe construir. Entonces, lo que buscamos con este proyecto es crear estas políticas de vinculación. Eh, Sin embargo, el proyecto, como bien dice su nombre, es Manuel Teotihuacán 100 años de memoria. Se llama así por la presencia que tuvo el antropólogo Manuel Gamio en la región, allá por 1917, ¿no? Eh, para nosotros poder generar estas políticas, tuvimos que basarnos como un poco lo que planteó Gamio, ¿no? En su libro La población del Valle de Teotihuacán, publicado en 1921. Eh, lo que buscaba principalmente Gamio era llevar el progreso a las comunidades aledañas de la zona. Eh, una forma en la que Gamio podría plantear o planteaba llevar el progreso a las comunidades era a través de la Escuela de Artes y Oficios, donde los pobladores de las comunidades cercanas a lo que son la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, así como la Calzada de los Muertos, aprenderían a crear artesanías principalmente de obsidiana, barro e ixtle, materias primas que abundaban en la región. Eh, Asimismo, se buscó, entre otras cosas, como la sustitución de la medicina tradicional por la alopática, ¿no? La medicina occidental, la que conocemos así, eh, sustituir el pulque por la cerveza, ¿no? Por decirlo. Eh, Todos estos cambios que empezó a traer Manuel Gamio a la región empezaron a generar nuevas fuentes de empleo, ¿no? Principalmente Teotihuacán eran comunidades campesinas en donde se sembraba maíz, calabaza, chile, ¿no? Eh, Incluso se llegaba a tener un poco de ganado, ¿no? Borregos principalmente. Con los cambios, con las políticas que empieza a implementar Gamio, eh, se empieza a dar toda una serie de cambios. Y entonces el patrimonio no se ve alejado de estos cambios y de algún modo empieza a cambiar, a desaparecer o a fomentarse, ¿no? Es un poco de lo que va a hablar mi ponencia. Eh, una forma en la que podemos ver nosotros estas nuevas transformaciones, estas nuevas formas de ver el patrimonio, pues se da a raíz de dos oficios de los cuales voy a hablar en mi ponencia, que es el de artesano de obsidiana y el de artesano de barro. No sé cuánto, perdón, ya no dijeron cuánto tiempo nos tocaba por ponente y si voy bien en el tiempo. Son 15 minutos por expositor, entonces, pues si gustas ya entrar al tema, por favor, y si tienes alguna proyección para que puedas compartirla con nosotros. Ok, no, está bien. Eh, Pues nosotros para empezar a hacer las políticas nos topamos con el patrimonio, ¿no? La finalidad del proyecto de Teotihuacán nunca fue el patrimonio, sin embargo,
salió a relucir eh, debido a que nosotros utilizamos una metodología basada en la historia oral y la memoria, ¿no? De este modo se empezó a hacer presente el patrimonio cultural inmaterial en nuestra investigación. Eh, ¿Cómo es que se da eh, esta investigación, ¿no? O cómo es que podamos rescatar el patrimonio cultural a raíz de el, la historia y la memoria? Pues nosotros principalmente empezamos a trabajar con personas mayores, quienes nos comentaban o nos platicaban cómo es que se vivía o cómo es que sus abuelos les comentaban que se vivía Teotihuacán antes de Gamio y después, ¿no? Gamio en la región es un personaje reconocido, es un personaje hasta cierto punto odiado por las comunidades, por algunas familias en específico, debido a que su presencia fue más allá del antropólogo que llegaba y se iba, ¿no? Gamio llegó a ser aquel antropólogo que llegaba, comía en las casas, ¿no? Aledañas a la zona, eh, convivía, tuvo ciertos lazos de padrinazgo, ¿no? Con algunas familias. Y sin embargo, todas estas políticas que tuvo también lograron generar ciertos conflictos, como el mito de que ahora nosotros le llamamos, ¿no? El mito de que Lina te quita tus tierras si encuentran algo, algún sitio arqueológico o algún monumento, alguna pieza, ¿no? Pero esta memoria, estas anécdotas que nos llegan a contar las personas, nos dicen, ¿no? Nos dicen que Manuel Gamio crea otro Teotihuacán, ¿no? Ayuda a que Teotihuacán sea lo que es hoy. Entonces nos empiezan a contar acerca de la forma en la que ellos trabajaban el barro antes de Gamio, ¿no? Estamos hablando que ahorita, para ejemplificar esto, voy a hablar de la comunidad de San Sebastián, una comunidad que era alfarera antes de Gamio y que su principal producción era la creación de piezas para la comida, ¿no? Principalmente hacían comales, platos, ollas, cazuelas. Y una vez que llega Gamio y empieza a crear este cambio, este sentido de decir Teotihuacán va a ser una zona turística, se empieza a modificar el oficio, ¿no? Se empieza a generar una nueva tendencia de crear barro, porque el mismo Gamio a través de las escuelas de artes y oficios eh, genera y les dice, ¿saben qué? Vamos a trabajar barro, pero lo vamos a trabajar haciendo las copias o las réplicas de lo que sería la cerámica teotihuacana de barro. Entonces, el turista cuando empieza a llegar, ya no empieza a buscar o no busca las cazuelas, las ollas, los comales, ¿no? Sino busca lo que es propio de la zona arqueológica, el recuerdo. Entonces, el oficio de alfarero empieza a perder sentido, un sentido utilitario y se va a un sentido de ornamenta, eh, generando así que se fuera perdiendo el oficio, ¿no? Al final de cuentas, el oficio se pierde porque muchos artesanos no les empieza a gustar hacer las réplicas o las primeras réplicas que ellos hacen no son como las que el turista se podría llegar, ¿no? Eh, entonces el artesano empieza a modificar, a renovarse y empieza a hacer su trabajo un poco más detallado, ¿no? Entonces de repente empezamos a ver que el artesano empieza a generar no solo piezas de Teotihuacán, sino de otras culturas prehispánicas que que nos dicen que hay un cambio, hay un cambio en la forma en la que se ve el oficio, ¿no? Y hasta cierto punto en la forma en la que se transmite el patrimonio. Aunque las técnicas, digamos, o el material es el mismo, la forma en la que se transmite el patrimonio es el mismo, eh, cambia porque empieza a haber una forma nueva de ver el oficio, ¿no? Se empiezan a, digo, es parte del patrimonio, las tecnologías, se empieza a ver nuevas tecnologías, pero se empieza a ver el, el oficio de alfarero como una potencial forma de trabajo que al final de cuentas
a través de los mismos cambios que genera Gamio, se va perdiendo, porque el turismo, la oferta y demanda de servicios turísticos empieza a hacer que los jóvenes ya no busquen hacer la alfarería, sino que empiecen a buscar en convertirse en guías de turistas, ¿no? O a ofrecer ciertos servicios como, como meseros en restaurantes, como ballet parking, ¿no? Puestos ambulantes fuera de la zona, eh, porque ellos se dan cuenta, o revendedores de la misma artesanía, se dan cuenta de que el trabajo es menor y el esfuerzo es menor, ¿no? Y la ganancia es más. Entonces, Gamio, a través del trabajo de Gamio, se da este cambio, ¿no? Que de repente llega a traer más trabajadores y luego la industria del turismo demanda más y les quita esos trabajadores a los talleres, ¿no? Hasta ahí voy a hablar del barro, no sé cómo vaya de tiempo. Ahora volvamos con la obsidiana. ¿Qué es lo que pasa con la obsidiana en Teotihuacán? Teotihuacán prehispánicamente fue reconocido por su obsidiana. Después de su caída, hay como ciertos registros o vestigios, perdón, de trabajo de la obsidiana en Teotihuacán. Y cuando llega Gamio, se da cuenta que aún abunda la materia en la obsidiana, abunda alrededor de la zona, ¿no? Y en las zonas aledañas. Entonces, hay una anécdota que nos contaba una familia, que incluso creo que viene en el libro de su hija o de su nieta, no, ahorita no recuerdo muy bien, que les decía, muchachos, Gamio les decía a los pobladores, miren, esto es obsidiana, ¿no? ¿Qué tal si la trabajamos, si la aprovechamos? Y de ahí, a través de la Escuela de Artes y Oficios, se empieza a crear, se empieza a enseñar a los pobladores que se puede trabajar la obsidiana y se puede vender la obsidiana, ¿no? Entonces vuelve a pasar lo mismo, un proceso similar a lo que sería el barro. Se empieza a trabajar con ciertas piezas, digamos, rudimentarias, y poco a poco, a través de las tecnologías y de la demanda que viene teniendo el sector turístico a, a los artesanos, la, la artesanía de obsidianas se modifica, cambia y empiezan a crear arte, ¿no? Empiezan a crear piezas de 50, 60 centímetros, ¿no? Y este mismo oficio empieza a robar eh, aprendices, empieza a robar gente de otros oficios como es el barro, como es el istle, que también se trabajaba en la región, ¿no? Porque es un trabajo que tal vez tiene el mismo forma el mismo esfuerzo que el barro, o más, porque tienes que ser un poco más preciso, Neftalí, pero, quedan ujú, 5 minutos, perdón. ok, sí, no, no hay problema. Pero, sin embargo, este oficio remunera más que los otros, ¿no? Y este mismo oficio se ve rebasado otra vez por la industria turística y se empieza a generar la reventa, porque la reventa te deja más que ser artesano. Eh, Ahora, ¿cuáles han sido como los factores de cambio, de incorporación o pérdida dentro de las expresiones, ¿no? O dentro del patrimonio en Teotihuacán? Principalmente, yo creo que ha sido unas políticas, unas acciones gubernamentales o locales, federales, estatales, que no han logrado ver la importancia del patrimonio dentro de la localidad de San Juan Teotihuacán y los pueblos aledaños que rodean la zona, la misma zona, ¿no? Arqueológica. Principalmente cuando uno investiga o indaga acerca de cuáles han sido las líneas de acción de los gobiernos para poder tener este, un beneficio a la comunidad, nos damos cuenta que la explotación es vengan y visiten las pirámides, ¿no? Cuando el eslogan o el lema tendría que ser ven y conoce el patrimonio teotihuacano. Y cuando hablamos del patrimonio teotihuacano, hablamos de todas las expresiones artísticas, culturales, ¿no?
diarias que los mismos teotihuacanos reproducen día a día, ¿no? La forma en la que crean las artesanías, la forma en la que conocen su entorno, su medio, ¿no? Cómo conocen sus cerros, sus parajes. Entonces, yo creo que esa es como la forma en la que se han ido como teniendo estos cambios, ¿no? ¿Cómo es que el PCI ayudó al proyecto de Historia y Memoria en Teotihuacán? Pues a través de estas pláticas de historia, de memoria oral con los pobladores, pues podemos ver, ¿no? Cómo es qué es, qué es lo que es patrimonio para los pobladores, ¿no? Y entonces hasta cierto punto nosotros también entendemos que los pobladores han crecido con la idea de que el patrimonio, de que lo importante son las pirámides y no su día a día y su día a día, ¿no? O sea, no es la forma en la que ellos al diario reproducen su patrimonio inmaterial, ¿no? Sino se limita a veces simplemente a la zona, al patrimonio material. Y por último, ya para terminar, perdón, ¿cuál fue el impacto de Gamio en la región, no? Yo creo que esa es una pregunta con la que yo me sigo trabajando cuando escribí un poco el abstract. Es como pensar si el impacto de Gamio fue bueno o malo, ¿no? Yo creo que al final de cuentas el patrimonio siempre está en un constante cambio y pues lo único que hizo Gamio fue un poco acelerar estos procesos, ¿no? Y muchas gracias, perdón. Ok, gracias a ti, Neftalí. Bueno, como Neftalí ya se presentó, él es estudiante de Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología y colabora en el Archivo de la Palabra desde 2016 y está en el proyecto Teotihuacán, 100 años de la memoria, y es miembro del CEAS. Bueno, muchas gracias, Neftalí. Ahora vamos a tener la ponencia de Luis Gabriel Rivera Madrid. Él es doctor de hecho es investigador. Bueno, es doctor en arquitectura y su ponencia la está titulando Construcción de figuras retóricas emergentes como FAT, cultura originaria. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a empezar. Es poco el tiempo, les agradezco también pues esta oportunidad. Quisiera compartir pantalla. ¿Sí se escucha? Sí se escucha, sí, adelante a compartir pantalla. Bueno, muy bien. Bueno, pues el tema que les voy a tratar es sobre la construcción de figuras retóricas emergentes como factor excluyente de la actividad cultural originaria. La presente ponencia trata sobre la producción de esculturas conmemorativas como figuras retóricas e instrumento del discurso público. Perdón, Plantea doctor, observar, no vemos su presentación. Bueno, Ponga compartir pantalla, está en un recuadro color verde. perdón, a ver. Share screen. ¿Listo? Ok, perfecto, sí, ya ahí estamos viendo su pantalla. Ya es perfecto. A ver, ¿así? Muy bien, gracias, sí. ¿Sí? Bueno. Sí, como les decía, pues la propuesta es que se plantea observar el uso de los objetos escultóricos para difundir ideas a partir de la configuración discursiva. Pueden contener mensajes producidos por tradición comunitaria o política emergente. Ambos se distinguen por su identidad corporativa. En suma, vamos a ver cómo se conserva el patrimonio intangible y qué factores afectan su permanencia. Como es sabido, parte del patrimonio inmaterial deviene de la historia, como los restos de la maquinaria eclesiástica virreinal, cuya cadena productiva, ahora fragmentada, conserva algún trozo fosilizado de talla ornamental e imaginería. El tema refiere al arte escultórico, que por noción práctica vamos a decir que es una forma de hacer las cosas y no una cosa hecha y acabada. Entonces, lo que importa aquí es el objeto
o quiero decir, no, más bien no es el objeto, sino el proceso productivo y la memoria donde radican los saberes, las costumbres y las técnicas. Ahora, pareciera que algunos productos generados por el patrimonio intangible pueden ser obsoletos. Sin embargo, los procesos que ocurren durante su fábrica son importantes porque mantienen la memoria colectiva y explican logros del pasado. Por ende, podemos decir que cómo se conserva el patrimonio intangible cuando existen actores vivos con saberes, tradiciones y técnicas que requieren ser habilitadas. En tal caso, el pasado se enfrenta con la modernidad que elige a su propio mercado. La producción de objetos originales, tangibles e intangibles requieren de un escenario propio para el público y ejecutantes, dado que resulta complejo mantener un contexto auténtico. Entonces, ¿a quién corresponde esta demanda? ¿Será un asunto de Estado o de conciencia social? Antes de atribuir responsabilidades, habrá que localizar los factores que atentan contra la conservación del patrimonio inmaterial y saber cuáles favorecen su permanencia. El factor que afecta la permanencia del patrimonio inmaterial emana de un cambio de régimen y sucede cuando un nuevo orden trastoca la vida social de un pueblo. La transición altera la dinámica de las fuerzas productivas, donde se ajustan las dimensiones del aparato regulador que mantenía el modo de producción, la estructura del sistema. En este sentido, el régimen virreinal tenía como credo un soporte ideológico. La religión permeaba todas las actividades de la sociedad, de manera que varias ideas se difundían a través de la imaginería religiosa. Después, los cambios políticos en la sociedad requirieron otros medios de propaganda. Por ejemplo, las reformas borbónicas propiciaron la secularización legalista, las luchas armadas de independencia y revolución demandaron al Estado laico libertad de creencias, así como abolir los gremios y otorgar ordenanzas. Por último, el Concilio Vaticano II disminuyó el uso de ornamentos e imágenes en talleres, dando como resultado que tales reformas afectaron el trabajo de muchas familias, hasta que casi se extingue el oficio de la escultura policromada. El segundo factor que altera la dinámica del patrimonio inmaterial es la cultura, o quiero decir la política cultural. Por cada régimen vigente hay un aparato persuasivo. El orden republicano tuvo su propia imaginería laica, que era una forma de comunicar ideales de luchas civiles. Así surge la construcción de figuras retóricas emergentes que excluyeron a las formas del pasado por invenciones alegóricas. De aquí en adelante se representaron causas políticas con trasfondo económico, se justificaron recursos conmemorativos con apariencia legítima. Las alegorías más importantes de este movimiento fueron la razón y la libertad. Después le secundaron los héroes patrios. Así proliferaron las estatuas de bronce dispuestas en la vía pública, donde los modelos se dibujaron con cánones académicos bajo el Ministerio de Fomento y Educación. El programa floreció con grandes maestros, pero marginó a muchos artífices, lo que propició un severo golpe para la producción escultórica. Sobre todo la producción escultórica popular. Algunos factores que han influido en la conservación del patrimonio intangible son las fuerzas del mercado, que constituyen formas de organización social. Fijan precios, promueven el valor de cambio y ponen a la venta todos los productos consumibles, tanto de uso común como de prestigio. La mercancía de mayor demanda es la más barata. Se prefiere el acabado industrial por encima del artesanal. En este sentido, el patrimonio intangible de origen antiguo queda obsoleto y la autopromoción del artífice se supedita a la demanda del cliente. En tal rubro, el apoyo comunitario y la solidaridad colectiva son ideales para el desarrollo de estrategias de subsistencia. No obstante, la realidad mercantil rebasa al intercambio de ofertas.
La prioridad de inversión es determinada por la clase dominante. Los comerciantes, los empresarios y ganaderos deciden lo que conviene. Para ilustrar este asunto, expongo un caso donde los factores políticos y económicos afectaron nuestro patrimonio intangible en Huamantla, Tlaxcala. Cabe señalar que la tradición artística alude a nuestra familia, de la que heredé mi oficio como escultor. En particular, se menciona un proyecto escultórico que reivindicaba los valores de mi comunidad, pero que por vicios del sistema anuló al artífice, asignó la obra por adjudicación directa, propició la práctica desleal y faltó a la solidaridad, entre otros desatinos. Cuando el concepto escultórico deriva de arte, no se refiere a una cosa hecha, como dijimos, sino una forma de hacer las cosas, de donde los objetos materiales subyacen a la virtud de hacer, crear o ejecutar. Dado que el hombre es lo que hace, el proceso mantiene activo al patrimonio intangible con toda la carga de saberes, tradiciones, costumbres, técnicas y experiencias aprendidas. Sin embargo, requiere de mantenimiento permanente y atención preventiva para su conservación. Cualquier intervención evita medidas curativas que restituyan las pérdidas irreparables. En este caso, se relata en primera persona un testimonio anecdótico del proyecto escultórico Tlahuicole que propuse en los años 90. Representa un ejercicio cartesiano de subjetivación que el expositor piensa de sí mismo, pero no explica las realidades de su interior, sino visto de fuera, es entrado al mundo con plena conciencia crítica. El proyecto de Tlahuicole lo realicé en 1989 para el Ayuntamiento de Huamantla. Se trataba de una presea que dignificaría la identidad comunitaria para deportistas y distinguidos de la localidad. La escultura refiere a un guerrero otomí nacido en Tecuac, cercano de Huamantla, que fue luchador invicto y vigía del territorio tlaxcalteca. La idea ponderaba los atributos de fortaleza prehispánica. Tal propuesta se puso a consideración del Cabildo, que aunque falló a favor del modelo Tolsa, le imprimí un sello propio. La primera pieza se otorgó en 1989 al ciclista Miguel Arroyo por su debut en el Giro de Italia. La recepción tuvo éxito, tanto que el alcalde me solicitó una reserva para futuro galardón. El trabajo fue de palabra, el trato fue de palabra, sin anticipo y autofinanciable con la promesa de reembolso. Poco después, en 1991, fundí 20 piezas en bronce, pero la edición fue relegada porque el municipio negó los fondos sin mayor excusa. En ese momento requería la solidaridad de mi pueblo, había que solventar la deuda, pero la respuesta fue omisa. Los principales promotores, José Hernández, un herrero que se hizo cronista, político y alcalde, junto con su secretario José Paredes, comerciante de panadería y alcalde sucesor, negaron solvencia para sufragar la edición. Al tiempo, Margarito Palafox, un líder campesino y exalcalde, fue la única persona del pueblo que adquirió una pieza. En cambio, algunos políticos esperaban la donación como cuota partidista. Parecía haber interés con reserva, como es el caso de Raúl Romero, un empresario de la radio local que esperaba negociar la promoción a cambio de una pieza, pero la oferta no convenía por el tipo de crédito. En el terreno oficial había posibilidades. Con Sabino Llano, un veterinario y político de la cultura estatal, pudo haber contribuido, pero reclamó falta de disciplina y afiliación partidista. Tal vez era oportuno acudir a la fraternidad artística con Desiderio Xochitl, un pintor oficial del gabinete, con quien conversé de la edición, que a su parecer no era viable por el estilo académico, aunque después cambió de opinión. Por encuentro casual con Eduardo Bretón Grande, empresario ganadero de Lidia, platicamos sobre la edición y el proyecto monumental para el bulevar. Al respecto comentó que no cabía la figura de un indio en Huamantla porque el tema local es taurino. Decía, aquí conviene un torero capoteando y el indio quedará mejor en Tlaxcala. Con este argumento quedó sellado el destino de dichas figuras retóricas emergentes.
Aunque las opiniones diferían, solicité anuencia al Instituto Tlaxcalteca de Cultura. En aquel entonces me recibió Carmen Mazarraza, una funcionaria, hija de un antiguo gobernador paisano, a quien entregué un portafolio con fotos, dibujos y texto del Tlahuicole para el proyecto monumental de Huamantla. El tiempo pasó sin respuesta. Al año siguiente, Joaquín Cisneros, un político encargado de turismo y candidato de gobernador, se ocupó del proyecto. En Puebla contrató a un orfebre para ejecutar la obra. En 1994, cuando era gobernador Álvarez Lima, era sensación el Tlahuicole en una fuente. Xochitl y otras personalidades celebraron la recepción. Finalmente quedó en Tlaxcala, mientras que el toro, aunque sin torero, en Huamantla, por cierto, el artífice taurino fue un arquitecto del Estado de México. A grandes rasgos se observa la figura del toro como emblema de inversión económica destinada a la ganadería guamantleca. Así se proyectaba el programa como palanca de desarrollo local a costa del daño ambiental, del bajo salario y maltrato animal. Simultáneamente, el discurso oficial adoptaba la figura del Tlahuicole para legitimar la secuencia política en la capital tlaxcalteca, sin considerar la resistencia y reclamo de los derechos indígenas. No obstante, los gastos por elevar monumentos de retórica emergente fueron discrecionales. Por otra parte, no hubo reconocimiento a la cultura originaria ni se visualizó la potente riqueza del patrimonio inmaterial de su acervo histórico. Doctor, le quedan 2 minutos, por favor. Claro. En conclusión, se observa que el patrimonio cultural inmaterial se puede conservar mientras los actores permanezcan vivos y vinculados al lugar de origen, donde aprendieron el oficio y pueden compartir su legado con la comunidad. Por último, los efectos del tiempo y falta de oportunidades desplazaron a nuestra familia de su lugar de origen. La ausencia en Huamantla se abonó en parte por el deceso y parte por migración, de modo que resultó una pérdida sustantiva para la comunidad. En términos de conservación preventiva se demanda empatía como mantenimiento permanente que evite faltantes considerables. Dado que no se permite la restauración hipotética, no habrá persona que sustituya a la población diezmada, por lo que se precisa conservar la unidad comunitaria. Esto no significa limitar la dinámica intercultural, sino mantener un ambiente solidario para recrear valores de auténtico patrimonio inmaterial. La conservación del patrimonio inmaterial es responsabilidad de todos, emana de nuestra conciencia social y permite mejorar la convivencia recíproca. Okay. Pues muchas gracias, doctor. Muy interesante su trabajo, su investigación. Y bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a continuar con José Fernando Serrano Pérez. Él es investigador. Él estudió en la Universidad de las Américas de Puebla, la licenciatura en Artes Plásticas, con la especialidad que tiene que ver con lo que son los audiovisuales. También estudió un posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, también justamente sobre lo que son las artes visuales. Bueno, su ponencia la intitula Fantasías animadas presentan carnaval, penetración del entretenimiento en las indumentarias de los danzantes del carnaval de Tlaxcala. Adelante, por favor, José Fernando Serrano. Pues muchas gracias, buenas tardes. Gracias a todos por su presencia y gracias a los organizadores del Congreso por esta oportunidad de compartir un poco del trabajo que vengo realizando. Pues bien, vamos a comenzar. ¿Va a presentar pantalla? Sí. Ok. No encuentro el botón. Todavía no la podemos ver. No encuentro el botón. ¿Color verde? Qué raro. Ahí puede compartir, por favor.
No encuentro el botón. En la pestaña de abajo hay un pequeño recuadro en color verde. Dice Sí, no me compartir. sale, no me aparece. Hace ratito sí me apareció, ahorita ya no. Ok, bueno, ¿te gusta? Lo volvemos a intentar. A ver, no, no me sale. No sale, ok. Hace rato me prueba si salió chido. Muy bien. ¿Quiere comenzar su ponencia? Aquí está. Ah, perfecto. Muy bien. Bueno, ya se está compartiendo. Muy bien. Perfecto. Ok, ya vamos a dejar que termine por abrir. Ya la estamos viendo. Excelente. Bueno, pues aquí vamos a comenzar con la ponencia. Adelante. Bien, el objetivo de mi ponencia es analizar la influencia del entretenimiento mediático en la composición de las indumentarias carnavaleras y su vínculo con el principio simbólico y expresivo del danzante, para lo cual dividí esta presentación en 5 apartados. Bien, quiero comenzar esta exposición con la famosa cita de Jean-Paul Sartre. Lo importante no es lo que se ha hecho conmigo, sino lo que yo hago con lo que se ha hecho conmigo. Pues bien, como antecedentes de esta investigación, tenemos 2 trabajos que realicé. Uno es un estudio iconológico de la danza de la culebra de Tlaxcala, en el que analizo a través del método iconológico las figuras de la danza y los elementos del traje. Y por otra parte, mi tesis de maestría, que se enfocó en la investigación del disfraz en el cosplay del Distrito Federal en aquel entonces y en los trajes de carnaval de Tlaxcala. Bien, comenzamos con las generalidades del Carnaval de Tlaxcala. Es una celebración que se caracteriza por la ejecución de danzas mayoritariamente de cuadrillas. Tiene un gran arraigo en la comunidad. Se le considera uno de los principales símbolos identitarios en cada comunidad donde se practica. Como antecedentes históricos más antiguos tenemos actas institucionales que datan del siglo XVIII, en las que ya se habla de esta celebración. Sin embargo, probablemente se había celebrado desde antes. Y finalmente, el 12 de febrero del 2013, el Congreso del Estado declaró la fiesta de Carnaval de Tlaxcala como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado. Bien, estos son algunos ejemplos de algunos de los danzantes del Carnaval de Tlaxcala. En general, se les denomina huehues. Sin embargo, algunos de estos danzantes reciben nombres específicos de acuerdo con la indumentaria que portan. Muy bien. Comencemos con la iconografía que adorna los trajes de los danzantes. Yo lo divido en 3 grupos: la local o doméstica, religiosa y la ideológica de Estado. La local o doméstica es aparentemente la más antigua. Es la que incluye flora y fauna silvestre de la región, de las comunidades, o bien de los hogares, las flores, los animalitos, todo eso. La religiosa principalmente encontramos advocaciones de la Virgen María. Muy pocas veces se encuentran cristos o ángeles o algunos. Cuando es religiosa son advocaciones marianas. Y la iconografía de la ideología de Estado, que son escudos nacionales, iconografía prehispánica, charro con china poblana y citas de pinturas de Helguera. Aquí tenemos otro ejemplo. Pues bien, yo identifico 4 manifestaciones de personajes del entretenimiento mediático en las indumentarias de danzantes del carnaval. Esta es una de ellas, que es el ornamento iconográfico. Es el traje, digamos, considerado tradicional, en el que se le adorna con imágenes de caricaturas, de videojuegos. El segundo grupo es el uso del traje tradicional, digamos, con máscara de personajes de la ficción mediática. El tercer grupo es la caracterización, cuando el danzante de plano se disfraza como uno de estos personajes y sale a ejecutar las danzas. Y el de la hibridación. En este caso,
es la mezcla de un traje de danzante con un disfraz de superhéroe. Las hibridaciones se dan poco, pero sí llegan a darse. La incorporación de estos personajes en las indumentarias no solo responde a los gustos personales del danzante, también delata una saturación de modelos culturales de entretenimiento y de consumo hegemónicos internacionales, que contrastan con un desarrollo pobre de las propuestas nacionales de entretenimiento mediático acordes con nuestras realidades y nuestras culturas. Muy bien. En el caso de la organización de la celebración del carnaval de la capital tlaxcalteca, se corre a cargo de la Dirección de Cultura, Recreación y Deporte, dependiente de la Secretaría de Educación Pública del Estado. Desde hace como 5 o 6 años ya pusieron atención en el repertorio iconográfico de los trajes y se implementó una prohibición de usar este tipo de iconografías en los trajes si es que van a participar en el carnaval capitalino. Y este es los requisitos de participación que le dan a los representantes de los grupos de danza que se llaman camadas, con los requisitos para presentarse. Muy bien. El estudio de este fenómeno de incorporación de personajes del entretenimiento mediático en las indumentarias debe comenzar precisamente por el danzante que es el huehue. El empleo de esta palabra para denominar a los danzantes se registra ya desde el siglo XVIII. Uno de los documentos más antiguos es el acta del 5 de marzo de 1756, en la cual el capitán de caballería Bernardo de Pineda denunció al señor José Aguilar por haberlo llamado cornudo mientras había salido a disfrutar del espectáculo de las danzas. Muy bien. Huehue es una palabra náhuatl que se traduce como anciano. Es el nombre que se le da a los danzantes de carnaval. Hay dos versiones, digamos, del origen del carnaval y el origen del huehue. Cuando hacemos la investigación de campo con personas mayores, nos dicen que el origen del carnaval es la persecución de Jesucristo. Los judíos se disfrazaron para ocultar su identidad y así buscar al niño Jesús en el pueblo. En cambio, hay otra versión que es la versión de la ideología de Estado que nos dice que es una sátira a los hacendados de los periodos colonial y porfirista. Esta versión tiene sus orígenes en la década de 1950. Pues bien, como vimos anteriormente, el huehue es un lugar para diversos tipos de imágenes y maneras de manifestarlo, de manera que el cuerpo mismo del danzante es un medio para las imágenes. Y cito al historiador del arte Hans Belting, que nos dice que los cuerpos mismos operan como medios vivientes al procesar, recibir y transmitir imágenes. Por otra parte, nos dice que el ser humano es el lugar de las imágenes natural, como si fuera un órgano para las imágenes. A pesar de todos los dispositivos que usamos hoy para enviar y almacenar imágenes, es en el ser humano y solo dentro del ser humano que las imágenes son recibidas e interpretadas en sentido vivo. Es decir, cuando el huehue porta la imagen de algún personaje, lo desterritorializa de su contexto original y lo reterritorializa en su propio espacio vital, geográfico, cultural y cotidiano. Lo hace vivir y funcionar de acuerdo con su propia situación local. Bien. Y esta manifestación del huehue como imagen es una imagen de la otredad, y para ello me remito a la alteridad, de acuerdo con el antropólogo Michael Taussig, que nos dice que la alteridad es una relación, no una cosa en sí misma, y es en este caso una relación colonial mediada activamente que contradictoriamente conjunta y conflictúa las expectativas europeas de lo que constituye la indianidad. Bueno, eso obviamente es desde su punto de vista, de como occidental, digamos. Y continúa, no solo es el curandero copiando la apariencia de Occidente, imitación, él también se la está poniendo encima, contacto. Al ponérsela, establece contacto físico con Occidente. El tacto, el sentir, como ponerse una piel. Como hemos visto, el huehue establece una relación con el otro a través de la máscara y del repertorio iconográfico de sus indumentarias. Ese otro es la hegemonía comercial y cultural del capitalismo tardío y fragmentos de culturas de países
desarrollados, por lo que se trata de una relación colonial mediada por la incorporación física de sus productos, es decir, los personajes, en la dinámica local de la fiesta. Y de ahí me gustaría citar a García Canclini, que nos habla precisamente de cómo estas incorporaciones extrañas son tomadas por los pueblos. Y nos dice, los grupos tradicionales responden en su interior el desarrollo modernizador capitalista, se subordinan, no siempre de mala gana, y constituyen con él formaciones mixtas. Y continúa, los sectores populares se posicionan significativa y productivamente respecto de lo que es hegemónico en cada etapa del capitalismo. Sin embargo, esta relación colonial es ambivalente porque, como ya vimos, como dice Canclini, oscila entre la resistencia y una posición subordinada. Al mismo tiempo, cede ante su seducción estética y consumista. Bien, y con todo lo anterior, propongo que la práctica del huehue, que el huehue tiene una práctica, una dimensión práctica, es decir, es una estrategia de manifestación de una relación que fluctúa entre la resistencia y la seducción con modelos hegemónicos culturales, religiosos y comerciales, cuyo lugar es el cuerpo del danzante de carnaval. Esta manifestación se concreta físicamente en el proceso performativo de la danza, la risa y la aportación de la indumentaria, que es, a su vez, una imagen o conjunto de imágenes extraída, alimentada y motivada por un principio mítico al que se vuelve y actualiza para responder a situaciones individuales y colectivas. De esta manera, propongo que el danzante, el huehue, es mucho más que lo que nos dice la versión oficial, que es una burla a los hacendados, o que es algo así muy, muy concreto y muy como hecho para turistas, ¿no? Es una dimensión más compleja la que se está desarrollando en la configuración de los danzantes. Y esa configuración, ese modo en el que las comunidades adoptan, reinterpretan y resignifican estas incursiones, la relación nuevamente con la cita de Jean-Paul Sartre, es el modo en el que crean, en el que hacen, es decir, el huehue porta la imagen de algún personaje. Pues bien, a partir del momento, Félix Guattari nos dice, a partir del momento en el que esos grupos adquieren esa libertad de vivir sus propios procesos, pasan a tener capacidad para leer su propia situación y aquello que pasa en torno a ellos. Esa capacidad es la que les va a dar un mínimo de posibilidad de creación y exactamente les va a permitir preservar ese carácter de autonomía tan importante. José Fernando, ya hay que terminar. Un minuto nada más, por favor. Claro que sí. Para concluir, comúnmente se cree que una manifestación del PCI viva es aquella que se repite a sí misma encerrada en la idealización de un origen. Sin embargo, como acabamos de ver, la vitalidad del patrimonio cultural inmaterial también se encuentra en su capacidad de dialogar con sus condiciones presentes, en toda su complejidad, y en ofrecer a sus portadores agenciamientos expresivos que les permitan pensar y figurar su realidad, incluso si en su práctica conlleven el germen de su propia disolución. Consecuentemente, la penetración de los personajes del entretenimiento mediático en las indumentarias de los danzantes de carnaval no es buena ni mala, sino parte de la naturaleza de una expresión viva, aunque a algunas personas les resulte molesta. Lo importante es que no solo se deje invadir, sino que también sea capaz de generar diversas líneas de fuga que extiendan su existencia hacia otras formas de expresión, pues ahí reside igualmente la fortaleza de una cultura. Muchas gracias. Ok, gracias, José Fernando, muy interesante. Esto pues, nos vuelve a llevar ese gusto, ¿no? De ver todo este esplendor que se genera en Tlaxcala. Muchas gracias. Ahora, a los que nos están acompañando, ¿tienen alguna pregunta en particular? Si gustan, pueden escribirla o bien enciendan su cámara y hagan sus preguntas, por favor.
Ok. Vale. Creo que no tenemos preguntas. Ustedes, académicos que están en esta investigación, bueno, en todos estos trabajos, ¿quieren entre ustedes mismos hacer algún comentario con respecto a las investigaciones ya que se acaban de presentar? Ok, Neftalí, adelante. Antes que nada, agradecer y felicitar a los ponentes. En realidad, un muy bonito trabajo. Como ya lo he dicho, me ha tocado trabajar aquí en el centro de Tlaxcala. Entonces, conocer un poco lo que hay detrás de Tlahuicole es muy bonito, ¿no? En el carnaval me gustó mucho. También me tocó trabajar un poco carnaval hace unos años. Y me acordé de toda esta tendencia también de las máscaras, ¿no? Que se viene dando, que ahorita, no sé si se dio con la moda de la serie de vikingos, pero cuando fuimos a entrevistar a un maestro de máscaras, nos comentaba que ya hay máscaras vikingas, ¿no? Que ya te los piden con cortes nórdicos y estas tendencias de las barbas rojas, largas, ¿no? Entonces, me fascinó, me encantó como conocer más del carnaval, ¿no? A pesar de que llevo 3 años trabajando un poco aquí en Tlaxcala, no he podido ver el carnaval, ¿no? Entonces, Pues sí, ahorita con la pandemia menos. menos. Entonces, tu ponencia te lo agradezco mucho. O sea, es otra invitación, ¿no? A venir a ver el carnaval de Tlaxcala, a vivir el carnaval de Tlaxcala, ¿no? Te agradezco mucho, José Fernando. Luis Gabriel, Gracias. me encanta, me encantó también tu ponencia, ¿no? O sea, el toro de Huamantla, ¿no? De repente conocer todo, ¿no? Todo lo que hay detrás de una escultura, todo el trabajo simbólico, ¿no? Y de repente uno como gente externa a Tlaxcala pasa por ahí, ¿no? Y se asombra con su cuerpo, se asombra con su tamaño, ¿no? Entonces, con saber, pues les agradezco mucho a los dos. Muchas gracias. Gracias. Okay. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Ok. Bueno, a mí sí. Ok, Sí, adelante, por favor. igual a mí también me gustó mucho la participación de Fernando y de Neftalí. De Fernando, pues sobre todo que coincidimos en aquella parte de que el hombre es lo que hace y de lo que han hecho de él. Y bueno, pues esto es lo que traemos a colación, en parte que venimos de una tradición pues antigua de talladores, de escultores en Huamantla, que desafortunadamente ya no tenemos la posibilidad de estar cercanos a nuestra comunidad por razones económicas y políticas, ¿no? Que nos han orillado a vivir ya en otro lugar. Pero bueno, pues seguimos contribuyendo con nuestro país en otro lugar y manteniendo nuestras tradiciones a donde quiera que vayamos. Claro que sí. Sí es. Muchas felicidades por su trabajo. Felicidades. Bueno, no sé si habrá llegado Mariela Alejandra López, que tenía también una ponencia muy, muy interesante. No, desafortunadamente no llegó. Bueno, pues agradezco mucho la participación de cada uno de ustedes. La verdad ha sido un deleite poder escucharlos, poder ver, vamos, toda esta riqueza, ¿no? De lo que es nuestro patrimonio cultural inmaterial. Bueno, pues aquí la dejamos. Muchas gracias por su participación y que pasen buen día. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias, hasta luego.